Cuando vos ¿Me quieras, escuchás, Rosa? arrancamos. Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a escucharlo al doctor Martín Pita, que es miembro del Instituto de Derecho Procesal y además es un estudioso de estos temas relativos a los honorarios profesionales. Ya el año pasado, recién salida la ley, dio una primera charla abordando sistemáticamente el análisis de cada uno de los artículos y en esta oportunidad lo que va a hacer es referirse a qué es lo que ha pasado en este año de vigencia de la ley, casi un año de vigencia de la ley, especialmente se va a referir a la jurisprudencia que se ha ido dictando. Así que les pido que silencien los micrófonos y que las preguntas las reservamos para el final de la exposición. Si quieren irlas escribiendo en el chat y si no, se las reservan para hacerlas oralmente al final. Muchas gracias. Rosa, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahí te pido para que me permitas compartir el PowerPoint, porque me dice el anfitrión inhabilitó la función compartir pantalla con los participantes. A ver, ya te digo. A ver, fíjate ahí. A ver, pruebo ahora. Martín. Ahí está, ahí me permitió. A ver, no sé si ahí se ve bien. Perfecto. Se está apareciendo. Ahí está. Para que amplío esto, sí, ahí está. Bueno, un poco la idea, lo que habíamos hablado con Rosa de esta charla es aprovechar que se está cumpliendo justo ahora este mes o los primeros días del mes, el 7 de junio creo que es la fecha exacta del cambio de la ley, que se cumpliría un año, o sea, el 7 de junio del 2024 fue cuando entró en vigencia las modificaciones a la ley de honorarios efectuadas por la ley 11.141. Como bien refería hace un rato Rosa, yo el año pasado, en octubre, bueno, realicé un análisis de las distintas, de todas estas normas, estos creo que 11 artículos, 10, 11 artículos que son los que se modificaron, muy trascendentes de la norma, que eso creo es una charla de como casi 3 horas, que creo que está subida en YouTube. Entonces, un poco la idea de esta charla es no reiterar un poco todo el análisis de norma por norma que yo estoy tomando ahora en el PowerPoint, que fue lo que se realizó en esa charla, y centrarnos más a un análisis, y por eso va a ser interesante yo hacer una exposición y después abrir a debate para que cada uno cuente situaciones particulares. Bueno, ver cuál ha sido la aplicación que la jurisprudencia provincial ha hecho de esta normativa. Bueno, sobre todo en esta situación actual, que hay todo como, llamémosle un chisporroteo o alguna conflictividad con el Poder Judicial, bueno, por algunas manifestaciones. Ustedes saben que dentro del Colegio de Abogados se creó un observatorio a efectos que desde las distintas jurisdicciones envíen fallos donde entienden que no se ha cumplido estrictamente lo que refiere la ley. Yo he podido ver algunos de esos fallos, no todos, eh, que se han enviado a ese observatorio, y también lo que he tratado es de recopilar todos los últimos fallos que han salido en este año, de lo que uno tiene acceso a través del sistema de jurisprudencia y del superior tribunal. Entonces, bueno, un poco la charla de hoy va a estar centrada en ver temas puntuales de la nueva ley y sobre todo analizar resoluciones judiciales. Más allá que por ahí tal vez repasemos algunas cuestiones que ya hayamos analizado en esta charla anterior, pero como a modo introductorio para analizar esta jurisprudencia. Entonces, bueno, la idea, un poco lo que hablé con Rosa, también es hablar una hora y algo, y después, bueno, dejar abierto a debate. Yo de los temas que me parecen relevantes ahora ahí les pongo en la página de YouTube de la charla anterior, por esto que les digo de no tratar de no reiterar temas, y lo que me voy a tratar de centrar a hablar hoy es de estas cuestiones. Un tema es la aplicación del orden público y la perforación de los mínimos arancelarios. Les refiero que casi toda, la gran mayoría de los
de los antecedentes que se han mandado al observatorio por parte de los profesionales de toda la provincia han estado vinculados principalmente a la perforación de los mínimos. Y toda esta discusión que se da respecto del artículo 1255, el tema de la posibilidad de perforar los mínimos, y a la cuestión de si esas perforaciones están siendo fundadas o no. Ese sería un tema que es el que se ve en muchos de estos fallos enviados al observatorio de los distintos profesionales. Eh, por eso esto del orden público también está, de la perforación de los mínimos, está vinculado a este artículo 5 nuevo de la ley, que lo vamos a repasar, que hoy le fija mayores deberes a los jueces de lo que establecía el viejo artículo 5 de la ley anterior. También vamos a analizar algunas cuestiones vinculadas al artículo 730, que establece del Código Civil y Comercial, que establece ese límite del 25% de las costas, que también ha generado discusiones en distintos fallos. Temas vinculados a la tasa de interés moratoria. Le aclaro que también me demoré recién armando el PowerPoint, que un colega me mandó, hoy al mediodía, me mandó un fallo nuevo del superior que salió ayer, que deja sin efecto por mayoría el fallo cítrico de la Chajaría, así que un tema muy interesante. Traté de incluirlo ahora en el PowerPoint, por eso me demoré hasta el último momento armándolo. Y el último tema que un poco analizaríamos, que es uno que también ha generado muchos distintos fallos y grandes discusiones, es el de la aplicación en el tiempo, si hay una aplicación inmediata y en qué supuesto se da esa aplicación inmediata de esta nueva ley de honorarios que ha generado grandes modificaciones, principalmente la gran modificación que generó, que era el gran problema que teníamos todos los abogados, era que el sistema anterior, siendo nuestra provincia una de las únicas jurisdicciones del país, incluyendo la federal, que no habían modificado su ley, que tenían estos sistemas viejos que estaban, que se regulaban honorarios, y a la regulación de honorarios no se la podía actualizar con índices, como está pasando en casi todas las provincias, y como bueno, los que litigan en el federal sabrán que desde el año 2017-2018 se modificó la ley federal de honorario, y desde esa fecha, más allá de un problema que ha tenido de interpretación de la aplicación inmediata o no de esa ley, ellos están haciendo la regulación en UMA, que es un porcentaje del sueldo del juez. Nuestro sistema, en verdad, tenía un sistema nominalista que se regulaban honorarios en pesos, y a eso, desde la mora, cual generaba un gran problema cuando se apelaban los honorarios, recién ahí se podía aplicar una tasa activa. Tasa activa que, como no se capitaliza mensualmente, va muy por debajo de la inflación y generaba una licuación de todos los honorarios. Bueno, esa situación, la ley, al modificar principalmente el artículo 29 y el 114, que asimiló a los sistemas de fijar al honorario como una deuda de valor, sujetarlo a una unidad arancelaria que nosotros llamamos juristas, o sea, que es el 1,5% de un sueldo de un juez de primera instancia, y a medida que suben los sueldos de la justicia, recuerden que la justicia provincial está enganchada a la nacional, nuestro honorario, que está fijado en un valor en cantidad de juristas, va aumentando, y la cancelación de esos honorarios es efectiva si se paga el valor del jurista al momento del pago. No de la regulación ni de la firmeza, sino del pago. Entonces, nosotros siempre nos van a deber jurista. Antes de pagarnos el honorario, tenemos que chequear cuál es el valor vigente en ese momento, y ese es el honorario adeudado. Hay grandes problemas y discusiones con la tasa de interés, que ya la vamos a ver. Y el tema que la ley nuestra omitió incluir intereses desde la regulación hasta la firmeza. Esas son cuestiones un poco que analizaremos. Pero no quiero entrar a todo ese debate de lo que fue la reforma de la ley, los proyectos que hubo, pero me interesa recalcar la importancia de haberlos igualado en nuestro sistema arancelario con el sistema que tienen casi todas las normas o jurisdicciones del país, no solo federal, sino de todas las provincias. Entonces, bueno, hecha esta introducción de los temas un poco a abordar, voy salteando todos estos temas que estaban armados para, ya les digo, para la otra charla, un poco más completa. Me voy a tratar de centrar en el principal problema o discusión, que es el tema del orden público y la perforación de los mínimos.
Acá voy a hacer un pequeño repaso a nivel normativo y a nivel tema de orden público. Esto ha generado muchos debates. Ustedes tengan presente que en el ámbito en el ámbito de nuestra ley provincial, la que está, la 7046, que es del año 82, esa ley en su origen establecía que la ley de honorario era de orden público. ¿Qué se interpretaba que era de orden público? Tenía como dos facetas. Una, el orden público significaba que un juez no podía perforar un mínimo arancelario. Ya vamos a ver que nuestra ley tiene muchos mínimos arancelarios, no solo en las escalas del artículo 30, sino en muchos artículos que están desperdigados en nuestro código. Y también establecía que estaba prohibido pactar honorarios que sean menores a los mínimos. Era un pacto nulo. Bueno, esas cuestiones que estaban en la ley en distintas normas del año 82, recuerden que en la década del 90 hubo una desregulación con toda la normativa de Cavallo, cuando salió la ley de convertibilidad, y también se hicieron modificaciones donde en el Código Civil, donde se dispusieron que los honorarios, o sea, que las partes son libres de pactar honorarios distintos a lo que establecen las leyes arancelarias, o sea, distintos se refieren normalmente menores, que eso es un pacto válido cuando regula el precio de los contratos de los servicios, y también establece una norma, el Código Civil, con la reforma hecha del Código Civil en la década del 90, en la época de Cavallo, que fue ratificada esa misma norma por el nuevo Código Civil en el año que entró en vigencia en agosto del 2015, establece en este artículo 1255, hago una aclaración previa, el orden público que había establecido la ley provincial del año 82 se derogó por una ley que adhirió a una norma nacional y después salió la modificación al Código Civil allá en el año 95, que dictó una norma muy similar al 1255 del nuevo código, donde se quitó el carácter de orden público, no solo de la ley de honorario de los abogados, sino de todas las profesiones. En el año 2015, 2014-15 se dicta una nueva ley provincial que restablece el orden público, una ley provincial, el orden público de los honorarios profesionales. Esta es la ley provincial 10.377. Pero, ya como les decía recién, el nuevo Código Civil mantuvo el artículo que tenía el viejo código, el viejo código de Vélez con la reforma del año 95. En el año 2015 mantuvo ese artículo, que es este que yo se los leo acá literalmente, porque este artículo es muy importante entenderlo, porque en base a cómo interpretemos este artículo se van a dar todas las discusiones jurisprudenciales que ahora vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que dice este artículo? Se los leo. Este artículo, el 1255, dice: el precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Y acá está el punto central. El primer párrafo dice que las partes libremente pueden pactar el honorario, pero sobre todo el tema de perforar los mínimos, este párrafo que les leo ahora. Dice: si la aplicación estricta de los aranceles locales, o sea, lo que dice la ley arancelaria, las normas que establecen la ley y principalmente los mínimos arancelarios, conduce a una evidente e injustificada desproporción, les resalto esto, evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. ¿Qué está diciendo este artículo? Que si la ley arancelaria establece determinados montos, pero en relación a los montos que establece la ley arancelaria son injustificado y desproporcionado en relación a la actividad o a la importancia de la labor realizada en el caso concreto por el profesional, el juez puede apartarse. Le hago una aclaración. Acá lo que está diciendo que nosotros todos estamos entendiendo, porque así le están haciendo todos los fallos, que es apartarse perforando para abajo. La ley dice que también se puede perforar para arriba. Ustedes recuerden que en algunos, por ejemplo, las escalas arancelarias se tienen también topes. En las grandes discusiones de jurisprudencia son por perforación para abajo.
ya vamos a ver que encontré un fallo que perforó para arriba. Ya después os voy a comentar que es algo medio único. Por primera vez vi un fallo de esas características en la jurisprudencia. Pero bueno, vuelvo a este artículo para que se entienda el problema. Entonces, acá el problema tenemos que en el año 2015 por una ley provincial se restableció el orden público y a nivel nacional tenemos el nuevo código que mantiene esta regla de que los jueces, ante esta situación de una evidente e injustificada desproporción, pueden apartarse de la ley arancelaria. Entonces, ahí se genera un debate. ¿Qué significa orden público? Este restablecimiento del orden público. La nueva ley en el artículo 1 también establece lo mismo que se estableció en el 2015 con esa ley provincial 10.077, también vuelve a decir que la ley es de orden público. Entonces la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Se puede o no perforar los mínimos? Bueno, esto generó todo un debate en la jurisprudencia provincial ya en forma previa a la nueva ley. Pues ya, como les refería, el orden público se restableció en el 2015 por una ley provincial. Entonces acá tuvimos, por un lado, y esto sobre todo se generó la discusión en el ámbito de los amparos, que es donde había una reiterada perforación de los mínimos arancelarios por parte de los jueces en los amparos. Entonces eso llegó llegó a haber un plenario que dictó el superior tribunal, que generó una gran discusión y generó hasta una acción de inconstitucionalidad ¿cómo se llama?, del Colegio de Abogados, a lo cual se hizo lugar y se ganó ese juicio de ese, ¿cómo se llama?, plenario que había dictado el Superior Tribunal, fijando un criterio de que se podía perforar el mínimo, pero de una mala manera, porque dijo eso, se podía perforar el mínimo, diciendo que donde la ley decía, estamos hablando de la vieja ley antes de la reforma del año pasado, que en los amparos hablaba de 50 juristas, estableció que había que regular 35 juristas. No es que estableció que se podía perforar, dijo que se debía regular 35 juristas, lo cual se ponía en el papel del legislador. Entonces, un muy buen voto de la doctora Albornoz, del juzgado 4, ratificado por la Cámara, y después este fallo de Cámara no fue apelado al superior, se dijo que una cosa es el superior no se podía atribuir esa facultad de legislador. ¿Ah? Entonces, después de declararse esa inconstitucionalidad, quedó la duda, bueno, ¿se pueden o no perforar los mínimos? Ahí el superior, en votos yo le diría que son dos los jueces del superior que entienden que la ley arancelaria, ellos hacen un análisis que es una ley de orden, es competencia legiferante en las provincias, no de la nación. Por eso, si a nivel de leyes provinciales se restableció el orden público, no sería aplicable el 1255. Esa fue la opinión del doctor, que es la opinión actual que tienen y mantienen en todos los casos donde se discuta la posibilidad de perforar honorarios. Ellos entienden que nunca se pueden perforar porque está vigente ese orden público y que el 1255 no se aplica. Solamente ese criterio lo tiene el doctor Carubia y el doctor Carlomagno, esos dos vocales del superior. Todos los demás vocales con distintos criterios entienden, y esto es un poco el criterio que sigue, les voy a ser sincero, en la mayoría de las jurisdicciones, no solo de la provincia, sino de otras provincias, los jueces federales, es que sí se pueden apartar de esos mínimos. Pero lo que dicen es que ese apartamiento debe ser en base a las pautas que establece el 1255, que es el que le estaba leyendo recién, cuando hay una evidente, injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. Entonces, esto es el criterio un poco actual. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica, y tomando en cuenta todos los fallos, yo acá hice una reseña de algunos fallos, pero bueno, para avanzar más rápido y después poder generar el debate, lo que está pasando en la práctica, todos los fallos que han mandado al observatorio, es que muchos jueces están perforando los mínimos, sobre todo cuando hablamos de mínimos arancelarios, se están perforando porque ustedes tienen, acá para adelantarles, les marco acá el tema de los mínimos, ustedes tienen el mínimo en materia de amparo, que la nueva ley dice que son 20 juristas. ¿Ah? Recuerden que el jurista hoy creo que aumentó este mes, está en 63.000 pesos. Entonces, en materia de amparo se generan muchas discusiones si se pueden perforar o no. La mayoría entiende que sí.
El tema es cuándo se dan las condiciones para perforar. Y también ustedes tienen que entender que la perforación de los mínimos, ustedes en la ley arancelaria tienen, cuando tienen base determinada, tienen que recurrir al artículo 30. Ese artículo 30, a mayor monto que sea la base económica, tiene escalas que van desde el 11%, del 11 al 25%, dependiendo el monto de la base, menor va a ser la escala en la que entra para regular. Entonces, una discusión es cuando se quiere perforar lo que establece el artículo, las escalas del artículo 30. Entonces, ese sería otra vez un ejemplo de perforación de los mínimos. Y también ustedes lo que tienen que ver es que en nuestra ley arancelaria, acá yo le hice un resumen en este cuadro, no sé si está bien, ¿se ve rosa el cuadro? ¿Se ve ahí, para acá? Se te había cortado un poquito el audio, Miguel, Martín, digo, pero sí se ve. ¿Se escucha bien ahora el audio? ¿Está bien? Ahora sí, sí, sí. Bueno, ahí fíjense que yo acá les marco todos esos artículos que le estoy poniendo en el PowerPoint, son distintas normas que establecen, no solo el 58, que establece dos reglas generales, que es en los juicios ordinarios, con juicio completo, el honorario nunca puede ser inferior a 15 juristas. Estamos hablando de 15 juristas, es casi 1.000.000 de pesos al valor del jurista actual. Y en los procesos, en los demás procesos que no sean juicios completos, ordinarios, ahí se aplican 10 juristas. Entonces acá también se generaron 10 juristas, estamos hablando hoy son 663.000 pesos, que sería sobre todo en los casos en los ejecutivos. Se genera toda esta discusión en los ejecutivos, en las ejecuciones de honorarios. Entonces, hay muchos fallos que están perforando esa regulación mínima de 10 juristas. Y también ustedes tienen, fíjense, en todas estas normas que les estoy poniendo acá, otro supuesto de honorarios mínimos de la ley arancelaria, donde ustedes también tienen distintos supuestos de honorarios mínimos. Entonces, la gran mayoría de los fallos, ya le digo, recibidos en el observatorio, ha sido por la perforación de estos mínimos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que debatir, y es un poco toda esta discusión que se ha dado con el Superior Tribunal en no con el Superior, con la Asociación de Magistrados, que han malinterpretado una nota que enviaron, que envió el colegio, el CAER, algunos magistrados, o a casi a gran parte de los magistrados, sobre todo que vieron la alteración. En verdad se fue una nota comunicándole esta reiterancia de perforaciones de los mínimos, y el problema es que uno no objeta, los abogados no estamos objetando, porque en verdad eso es una facultad que, sobre todo tomando el criterio mayoritario de la posibilidad de perforar el mínimo, no solo de nuestra provincia, sino en casi todo el país, invocando el 1255, el problema y la discusión está dada porque esas perforaciones no se hacen respetando la pauta del artículo 1255. Que la pauta del 1255 es clara, dice tiene que haber una evidente e injustificada desproporción. ¿Ah? O sea, y este artículo, esta posibilidad de perforarlo, hay que también relacionarlo con el nuevo artículo 5. No sé si ustedes más o menos han tenido presente el cambio que hubo a nivel normativo con el artículo 5 de la ley arancelaria. Fíjense que, a ver si acá se los muestro en el PowerPoint. El artículo 5, fíjense el cambio trascendental que ha dado el artículo 5. El artículo 5 de la ley que estaba vigente originaria, de la ley de honorarios, estamos hablando vigente hasta principios de junio del año pasado, establecía el artículo 5 de la vieja ley, dice, toda resolución sobre honorarios debe fundarse citando la norma de esta ley que resultan aplicables. O sea, cuando un juez regulaba, lo único que tenía que hacer o lo único deber que le imponía la ley de honorario era invocar en qué norma se fundaba. Y así muchos jueces también, cuando perforaban, invocaban solamente el 1255. Ahora el sistema cambió. ¿Qué es lo que dice el nuevo artículo 5? El nuevo artículo dice, dice, toda resolución sobre honorarios deberá fundarse
deberá fundarse no solo citando las normas de esta ley que resulten aplicadas, o sea, esto era lo de la vieja ley, solo invocar, acá le está diciendo no solo tenés que invocar las normas, sino también el juez tiene que hacer una referencia a las circunstancias concretas de la causa que ha tenido en cuenta para regular, en especial la base económica, no solo la base económica, en especial, dice, la mera mención de los artículos de esta ley no se considerará suficiente fundamentación y será pasible de nulidad. ¿Tá? Acá hay este otro agregado importante, que esto va dirigido a nosotros, los profesionales, este segundo párrafo, dice, él o la profesional, al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar, en verdad el trabajo de Rosa con Hernán, que han puesto de resalto que está mal el clasificar, pues calificar, está mal el término de la norma, dice calificar sus tareas con arreglo, lo corrijo, es calificar sus tareas con arreglo a lo dispuesto por la presente ley, debiendo la judicatura tener especial atención a la misma y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el párrafo precedente. ¿Qué es lo que dice esta norma entonces? Esta norma hay que juntarla con el 1255. Primero, esta norma es aplicable no solo cuando hay que perforar los mínimos, es aplicable a cualquier regulación. O sea, hoy es nula una regulación donde un juez lo único que hace invoca las normas de la ley arancelaria, sin dar una explicación de cómo llega a esa regulación. Y esto a veces tiene importancia, no solo invocando a veces la base económica, porque a veces hoy estoy viendo que algunos fallos, no la mayoría, pero hay algunos que no, que siguen pensando que estamos en el viejo sistema, pero muchos jueces ya están haciendo un capítulo de regulación de honorario. Ustedes recuerdan que en los fallos hasta junio del año pasado no había ningún capítulo especial de los honorarios, salvo que sea una apelación en particular, pero en la sentencia donde se discutió el fondo de otra cuestión, los honorarios iban solo como la citación de norma en la parte resolutiva. Bueno, ahora los jueces están obligados a hacer un capítulo especial, dar una explicación. Esto tiene relevancia también cuando hay litisconsortes. A veces los jueces tienden a dar la misma, por ejemplo, litisconsortes, cuando por ejemplo, en un accidente de tránsito se demanda a dos o tres o más personas, al conductor, al dueño del auto. Tal vez los jueces, como hay un criterio superior de que las regulaciones de los litisconsorcios no se duplican, sino se tienen que separar entre ellos, cuestión que tiene algún detrimento, pero a veces las actuaciones de un abogado con otro del mismo litisconsorcio, o sea, de los dos demandados, un abogado hizo toda una fundamentación, una explicación al contestar la demanda, y otro abogado tal vez se adhirió, y los jueces a la hora de regulan lo mismo a los dos abogados. Eso es una regulación que no es hecha en forma correcta, porque hay que analizar en forma fundada la actuación de cada litisconsorte cuando se regula. También a la hora de dar una explicación cómo se llega al número, eso debería estar en un capítulo especial, porque eso se lo impone la ley. Y otro tema que es muy importante, los abogados tenemos que tomar la práctica de cuando pedimos regulación, no solo poner las bases económicas, sino dar una explicación de nuestro trabajo. Sobre todo esto cuando hay casos donde hay mínimos arancelarios, esto puede pasar en temas de alimentos, en temas de familia, que por ahí la ley, yo no hago familia, no conozco mucho en detalle, pero por lo que he escuchado, muchas quejas a veces en las regulaciones que dicen, no se tiene en cuenta todo el trabajo que hay de contención del justiciable por parte del abogado, entonces a veces se tienen cuestiones numéricas en cuenta más, y no todas otras cuestiones, que a veces es importante, en base a este segundo párrafo, que el abogado se lo expliquemos al juez, y el juez está obligado a medir. No está de acuerdo, decir por qué no está de acuerdo, porque eso es lo que dice el segundo párrafo. Pero en síntesis, este sistema cambió, entonces hoy los jueces están obligados a la hora de regular a fundar en cualquier regulación. Fundar no es citar normas, es dar explicaciones concretas de cómo se llega a ese resultado y todo lo que tuvo en cuenta ese juez para fijar ese monto. Ni hablar cuando se perfora un mínimo. Cuando se perfora un mínimo, con más razón. ¿Por qué? Porque esta norma hay que juntarla con el artículo, el 1255 del Código Civil, que establece que debe haber una evidente e injustificada desproporción. ¿Ah? Entonces, acá yo por ahí, para hacerlo más rápido y no ir, acá he fichado todos fallos, porque ¿qué es lo que ha pasado? Tanto a nivel de amparo como de honorarios mínimos principales en las ejecuciones en los juicios ejecutivos que se establecen 10 juristas, porque en los juicios ordinarios, que son juicios más complejos, los jueces tienden más a respetar un poco más
los 15 juristas, que es por juicio completo en el juicio de conocimiento, en el juicio ordinario. Pero en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones de honorarios, normalmente ahí se están dando, o los apremios, ahí hoy le diría que como regla, cuando el monto es muy bajo, se perfora el mínimo arancelario. En materia de amparo, ¿qué es lo que ha pasado? Yo acá he fichado los criterios del superior. Ustedes saben que en materia de amparo, uno hoy para saber cuál es el criterio del superior, tiene que saber cuál es el criterio de los 9 vocales. En verdad, de 8, porque en verdad el presidente no vota, porque la nueva ley de procedimientos constitucionales, ¿qué va haciendo? Son 5 vocales que van votando y van alternando en cada amparo. Entonces no es como en una sala civil, por ejemplo, que son siempre 3 vocales los que votan y uno tiene son siempre los mismos jueces los que dictan el fallo. Acá uno va viendo en base a cuando apela un honorario va al superior en un amparo, bueno, cuál va a ser el juez que le va a tocar cuáles son los 5 de esos 9. Entonces, yo acá un poco, como les dije, los que he visto que mantienen ese criterio que el orden público está vigente y no se puede, y el 1255 no se aplica, y aunque haya una gran deformación no se puede perforar, son solamente Caruni y Carlomagno. Todos los demás jueces permiten perforar. Ahí en la discusión y en todos estos fallos que estamos viendo es, bueno, la pregunta es, ¿cuándo un amparo, ejemplo, un amparo de salud, que son la mayoría de los amparos, ¿cuándo hay una evidente y justificada desproporción que permita perforar? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el juez? Acá encontré un fallo interesante, que fíjense que salud, no voy a entrar ahí, les marco todos los fallos, si quieren después se los acerco, les paso el PowerPoint. Este era un caso que en instancia anterior habían regulado en 10 juristas. Te recuerden que la ley de amparo establece, perdón, el artículo referido a la ley de honorario en materia de amparo, la nueva, establece que son 20 juristas, el mínimo. Entonces, en la anterior instancia se estableció que correspondía regular 10 juristas. Bueno, esto se apela ¿cómo se llama? Ante el superior, y ahí hay un voto de Misawa, a la cual se adhiere Terzic y Giorgio, donde ellos dicen que sí, que en verdad dan algunas pautas. Dice, bueno, ¿cuáles serían pautas para tener en cuenta? Dice, no hubo etapa probatoria. Una mayoría de los amparos no hay etapas probatorias. Dice, la cuestión judicializada no ofrecía dificultad ni novedad. Dice, cabe también incomputar, si bien de modo indirecto, la significancia económica de la prestación. Entonces, ahí dijeron, en verdad estaban reclamando una prestación en materia de amparo de salud, nunca, a veces está determinado el costo de la prestación y a veces no siempre, porque a veces son prestaciones futuras que se condenan a prestaciones futuras que tal vez no están determinadas al inicio o al momento de dictar sentencia. En este caso, como la prestación que no daba, en este caso el IOSPER, no, había rechazado, tenía un costo de 260.000 pesos, entonces, bueno, en base a eso, en la anterior instancia habían regulado 10 juristas, que equivalía a 603.000 pesos. Esto estamos hablando, este fallo es del superior, es de febrero. Lo que hizo fue, por mayoría, confirmar esa perforación, dando estas pautas. Y Giorgio entiende que no debió regularse, pero sin dar grandes fundamentos de por qué. Tampoco diciendo, como dice Carlomagno y Carubia, que nunca se puede perforar el mínimo. Entonces, el problema es que hoy la perforación es una cuestión de interpretación en el caso concreto. Entonces, lo que necesitamos nosotros para tener seguridad y saber que no es arbitrario, tener en claro, bueno, cuándo se da, ¿cómo se llama? Es evidente desproporción. ¿Ah? Entonces, a veces queda muy subjetivo del juez. Entonces, lo que yo recomiendo es, viendo ese segundo párrafo del artículo 5, es que los abogados tratemos de explicarles al juez nuestro trabajo de contención del cliente, de reclamos reiterados a la obra social, en el caso de los amparos, a efecto que eso se justiprecie y se entienda que a veces el perforar el horario mínimo puede ser injusto y arbitrario. En materia, acá también les marco fallos fuera de honorarios, de perforación de honorarios mínimos, donde se ha generado la discusión en distintos casos
que no sean de amparo. Ya le digo, muchos se dan hoy en los juicios ejecutivos. Que en verdad, ¿cuál es la pauta? Que ahí también me parece que hay un error de los jueces. Cuando perforan, dicen, no, atento el monto, el último criterio que toman es el monto del reclamo, atento que el monto del reclamo es muy bajo, porque a veces pasa, tal vez no digo que no esté mal en algunos fallos, supongamos, para ser justo, porque tengamos en cuenta que nosotros a veces podemos defender al condenado en costas, ¿ah? Y también tenemos que tener en cuenta que nuestra ley arancelaria pasó de la noche a la mañana, al cambiar el ius por el jurista, ustedes tenían de un día para otro, tenían en mayo del 2024, tenían la unidad de valor ius era 9.800, los primeros días de junio pasó a 44.000 pesos. O sea, de casi de 10.000 a 44, aumentó más de un 400%. ¿Ah? Entonces, esto también, por lo que yo he escuchado, los jueces a veces lo han tenido en cuenta para perforar. Entonces, porque dicen que ese aumento ha generado que también que los honorarios mínimos, sobre todo en las ejecuciones, al quedar en 10 juristas, cuando a veces ha habido casos de ejecuciones de 10.000 pesos. Entonces, vos tenés una ejecución de 10.000 pesos y el honorario a regular por esa ejecución de 10.000 pesos, pues tal vez quedó un saldo de una liquidación o quedó un saldo adeudado de una deuda, y por eso se hace la ejecución por esos 10.000 pesos, y la regulación termina siendo 10 juristas que son 660.000 pesos. Entonces, hay casos que realmente puede haber desproporción. Pero bueno, también ahí los abogados tenemos que explicar porque también hay una realidad. A veces al abogado atender al cliente, hacer una ejecución, ya sea de 10 millones de pesos o de 1.000 pesos, bueno, el trabajo es similar, trabar el embargo, o sea, el trabajo es similar, por eso lo que quiere la ley con los honorarios mínimos es garantizar un piso mínimo por esa actividad jurisdiccional. Pero bueno, este es el gran debate que después lo charlamos un poco entre todos, pero el tema para dar seguridad jurídica es tener algunas pautas, porque yo he visto que en las ejecuciones a veces, cuando perforan sobre todo ese mínimo de 10 juristas, algunos bajan, he visto que bajan a 2 juristas, otros he visto que bajan a 4 juristas, otros he visto que otros jueces a 7 juristas. Bueno, ¿cuál es la pauta para perforar? ¿Y hasta dónde se puede perforar? Y lo que veo es que se pone como un speech ya armado de interpretación del artículo 1255 y que cuando hay una gran desproporción, el juez, el superior ya ha reconocido la posibilidad de perforar los mínimos por aplicación del 1255 y ahí se limita la fundamentación. Yo entiendo que la fundamentación debe ser mayor. Es más, acá encontré un voto de este caso que es bastante reciente, del 25 de marzo de este año, de la Sala Civil del Superior Tribunal Briosi contra Aguirre, donde ahí forma fíjense, la Cámara Civil y Comercial de Concordia había disminuido unos honorarios en un juicio, encima en un juicio ordinario. En vez de fijar 15 juristas, fijó 6 juristas, no tengo los detalles del caso. 15 juristas, el mismo que establece el juicio ordinario en el artículo 58. Había fijado 6 juristas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo acá por mayoría la Sala Civil del Superior Tribunal? Hay voto de Chumaya del cual adhiere Portela. Dice, está bien que se avale y se reconoce la aplicación del artículo 1255, pero dice, su aplicación resulta excepcional y debe ser debidamente fundada. Dice, en el caso, la Cámara, refiere el fallo, dice, en la Cámara sostuvo que se configuraba un evidente y prístino desequilibrio entre las tareas profesionales efectivamente desarrolladas y a retribuir y la base económica comprometida. Desconozco cuál es el monto, pero supongamos que haya sido un monto muy bajo en ese juicio ordinario de conocimiento, dice. Entiendo que esto dice el superior, este voto de Chumaya, dice, entiendo que este solo argumento no resulta suficiente y representa una arbitraria valoración de la verdadera actuación de los profesionales en el expediente. El voto de Tepsich en minoría confirma el fallo de la Cámara, pero sin entrar en muchos detalles. Este voto me parece que es relevante, porque lo que está diciendo este voto de Chumache, al cual adhiere Portela, está aclarándole a los jueces que cuando perforan los mínimos no es solo una cuestión de invocar la ley arancelaria, tiene que ser una mayor fundamentación. Entonces me parece un fallo muy interesante, pero ya le digo, lo que yo he visto del observatorio, así fichado a grandes rasgos, ha sido siempre perforaciones con falta de fundamentación. Y ese ha sido, reitero, el motivo de la nota
que el colegio ha remitido a los distintos, a los jueces, tal vez se podría haber remitido al superior para hacerlo más institucional, del entendimiento de que no se está respetando esto mismo que está diciendo el superior en estos dos votos que le estoy marcando. La falta de fundamentación y que no solo se limita al monto de la base económica para poder perforar. Tiene que ser algo más. Para ir más rápido, porque hay distintos fallos ahí, acá se los voy marcando, pero todo esto son muy subjetivos estos criterios. Acá lo que me interesa es que ustedes vean los problemas. Este dato que les dije más temprano, el primer caso que encuentro, tal vez hay otros, creo que en amparos ambientales también ha habido, porque el amparo ambiental, imagínense, no tiene una regulación específica, y si uno aplica los mínimos que establece la ley arancelaria en un amparo ambiental, justifica aplicar montos mayores a lo que establece la ley arancelaria, por la complejidad que tiene ese trabajo, pero fuera de esos casos, acá encontré este fallo, que lo encontré en la base del superior, fíjense que es un voto no es un fallo de Cámara, es un voto de la jueza de familia, ahí de la doctora Moritán, es un fallo de reciente, estamos hablando todo con la nueva ley de octubre del 2024, era en un caso de una ejecución de sentencia de alimentos. Se ve que había una condena, un acuerdo por alimentos, no lo cumplió y hacen la ejecución. Entonces, en la ejecución, yo no hago familia, pero presumo que aplican las normas que se aplican en el ámbito civil, que vos tenés una ejecución de sentencia, tenés que aplicar el último párrafo del artículo 71 de la ley arancelaria, que dice que un 20% de la escala. Si vos tenías que la base económica era muy baja, no de alimento, el 20% correspondería, dice la jueza, un jurista. Pero bueno, acá la jueza hace una ponderación de todo el trabajo, muy bueno acá puse una parte nomás, pero si uno ve, se entra al fallo, hace toda una explicación de todo, se ve que por una actividad del abogado, que el abogado le explicó a la jueza todas las entrevistas que había tenido, los diálogos con la contraparte para que cumpla el acuerdo de la sentencia, todo un trabajo, los problemas que le había generado la parte, contenerla a la parte. Entonces, todo eso lo tomó la jueza, y entonces la jueza, aplicando el 1255, dice, el 1255 no solo dice que se puede perforar, también dice, tiene dos caras, también dice que se puede perforar para arriba. Entonces ella dice, en base a todos esos elementos, que no se los transcribo acá, que están en el fallo y que presumo que se los acercó el abogado en un escrito al juez, de lo que sería un jurista, la regulación conforme a la ley de honorario, le llevó a 15 juristas. Para que vean la importancia de esto de esto que les he explicado hoy, de la actividad del propio abogado. Bueno, esto es el honorario mínimo, hay muchos fallos y todo, pero estos son los problemas, después los debatimos, pero voy avanzando en otras cuestiones que por ahí generan debate. Esto un poco también ya lo he visto en el fallo anterior, en este un poco el tema del 730, ustedes saben que la Corte Suprema y el Superior Tribunal, en fallo del año 2019, han establecido la constitucionalidad del límite del 25% de las costas, este artículo que está en el Código Civil y Comercial, que estaba en el viejo código, una reforma hecha también en la década del 90, y se mantuvo con el nuevo código en el 730. O sea que todas las costas por primera instancia no pueden superar el 25% de la base económica del juicio. Esto genera a veces a los abogados que terminamos cobrar de la parte ganadora, estamos hablando, terminan percibiendo honorarios que son del 80, 70% por este prorrateo. A nivel constitucional, de constitucionalidad, ya le digo, el Superior Tribunal y la Corte, en estos fallos del 2019, son los últimos que yo tengo fichados, no he visto nuevos, han dicho que es constitucional. Y es más, la Corte y todo han dicho que, en verdad, la diferencia que no le cobran a la contraparte se la pueden cobrar a su propio cliente. Eso es el criterio que dicen, o sea que no hay una disminución del honorario del abogado, sino es una limitación al obligado al pago. Acá a nivel provincial he visto que la Cámara, por ejemplo, Laboral de Gualeguaychú ha declarado en el ámbito laboral, en temas de RT, la inconstitucionalidad, fundado, primero hace una interpretación que dice que las costas son cuestiones de orden procesal, entonces no se aplicaría el 730, después dice se afecta el principio de retribución justa, y a su vez agregan que era una pauta que es específica para el ámbito laboral, que dice, si se tiene que hacer cargo el empleador, hay una afectación al derecho del trabajador que tiene protección constitucional. O sea, toda una fundamentación en el ámbito del derecho laboral. Creo, no sé si también algún juzgado de Concordia, y no sé si algún juzgado laboral de Paraná de primera instancia. Creo que algo también, no es un ámbito en el que yo trabajo,
ha seguido ese criterio. En el ámbito civil, lo que yo tengo visto, que acá los tribunales sí, en el que primero hay jurisprudencia vinculante del superior, y el superior, el último fallo es este que se llama, acá yo se los marco, el superior, este Reynoso, este latino es el de la Corte, que es del 2019, y el del superior este se llama Reynoso contra Acoso, que también del 2019. También el superior en distintos fallos ha fijado distintas pautas. En este mismo Reynoso creo que dijo que el honorario del mediador hay que incluirlo en el prorrateo. También he encontrado fallos de, por ejemplo, de Cámara, cada una de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, un caso Vera, esta es reciente, fin del año pasado, que también dijo que hay que incluir la tasa de justicia en ese prorrateo. Y hay toda una discusión en visto en los fallos si hay que incluir el IVA cuando un abogado es responsable inscrito. Ya me parece mucho incluir el IVA, porque ya el pobre abogado, los que somos responsables inscritos, entre lo que pagan, nos retienen de ganancias, profesiones liberales, bueno, eso pagan todo, y el IVA, que casi no podemos desgravarlo, que a su vez nos computen el IVA, es difícil. Bueno, ahí en la Cámara Civil, acá yo he visto en la sala 3, en un caso Enrique contra Jauregui 2023, creo que está planteado el RIN, dijo que el IVA no se incluye, o sea, el honorario del abogado no hay que incluir el IVA. Pero hay un fallo creo que de la Cámara Laboral, la sala 3 de Paraná, Laborde, también del año 23, que ahí dijo que sí hay que incluir el IVA. Pero bueno, esto es un poco que no he visto todavía fallo del superior que entre sobre este tema en particular. Hay otro tema interesante, es el tema de la invocación del 730, de este límite de las costas, puede invocarse hasta en la ejecución de sentencia. O sea, el juez cuando regula tiene que regular el honorario correcto. A la hora del pago, ahí se debe pagar con el prorrateo. Y a la hora de liquidar, una cosa es el honorario, otra efectivamente tiene que pagar el obligado del costa, hay que separar en la liquidación el obligado del costa con ese límite del 730. Y también el obligado en costa lo puede invocar en la ejecución de honorarios. Eso también lo tiene dicho el superior ahí en estos fallos que yo le mando. Bueno, estos temas ya los estuvimos viendo. Esto está vinculado al artículo 5, también un fallo de que es nula la sentencia que no funda. Acá el tema del jurista, bueno, ya lo tienen claro el artículo 29, por eso no voy a entrar a ver todo eso, presumiendo que ya todos lo entienden bien, por eso como ya tenemos un año de vigencia. La idea es entrar a los problemas. Tampoco voy a entrar a la escala. Esto es segunda instancia. Hay otras cuestiones que si quieren después volvemos, pero ¿cuál es el problema que se está dando hoy con el artículo? Más allá del tema de la aplicación en el tiempo de la ley, que es otro tema muy interesante, pero no voy a entrar en eso, eso lo voy a dejar para el final. Vamos a entrar en el tema de qué es lo que dice el 114 actual. Dice, los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse entre los 10 días de quedar firme los autos regulatorios. Los honorarios, o sea, dice que los honorarios deben pagarse entre los 10 días de quedar firme el auto regulatorio. ¿Ah? Dice, los honorarios calculados en la forma prevista por el artículo 29, que es una deuda de valor que se ajusta al momento del pago en base al valor del jurista, o sea, el juez me reguló en X cantidad de juristas, al momento del pago te voy a fijar esos juristas cuánto representan, cuál es el valor al momento del pago. ¿Y qué dice acá? Deben ganar interés de pleno derecho desde la mora hasta el efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa, siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la misma. Pregunta que han hecho mucho también, creo que algunos me han pasado fallos, o se ha generado una discusión, yo no sé si Rosa también en el Instituto de Derecho Procesal también se generó, creo, una discusión sobre ese tema. Son dos las preguntas. Primero, ¿desde cuándo corren los intereses? ¿Qué es lo que pasa sobre todo? O sea, desde la mora, desde que quedan firmes no queda duda. Desde los 10 días que quedan firmes nadie lo discute. El problema es que lo que le pasó a nuestra ley es que a diferencia de la ley federal, cuando se modificó, estableció que los intereses moratorios no es que corren desde los 10 días que quedan firmes, o sea, corren desde que se regularon. Entonces, si se apelaron, en verdad corren de la regulación. Si yo tengo un honorario, lo apelo y a los 6 meses, supongamos me lo confirma la Cámara, conforme a este artículo, los intereses van a correr desde los 10 días de que quedaron firmes. Yo pierdo esos 6 meses de intereses en base a lo que dice la norma.
¿Ah? Entonces, esa es la primera discusión. La verdad que nos quedó un agujero ahí en la ley con eso, porque fíjense que acá yo les pongo la ley, la ley nacional, la 27, fíjense, dicen, las deudas de honorarios pactados por resolución judicial, cuando hubiere mora de deudor, devengarán intereses de la fecha de regulación de primera instancia y hasta el momento del efectivo pago. ¿Ah? Fíjense que acá dice no desde los 10 días que quedar firme como tema el nuestro, dice desde la regulación. Es distinto el sistema. Entonces, esa es la primera pregunta. No he encontrado fallo que regule este tema. Ahora les voy a pasar un fallo nuevo que me acaban de mandar hace un rato, que saca Citrícola Chajarí, pero es para los casos de regulaciones previas a la ley. Entonces, esa es la primera discusión y no he visto que nadie lo haya resuelto. Hoy lo que está pasando es que, lamentablemente, tenemos que, por aplicación literal de la norma, poner los intereses desde la mora. El segundo planteo ¿a qué está referido? Bueno, ¿cuál es la tasa de interés moratoria? ¿Ah? Desde que quedaba firme, de los 10 días quedar firme. Usted recuerda que siempre el honorario, como es deuda de valor, se va a actualizar hasta el momento del pago. Entonces, acá dice el mismo criterio utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa. ¿Qué significa eso? La misma tasa de interés que fijó el juez en la causa. Acá podemos tener un problema, porque si la deuda tiene, qué sé yo, es un mutuo, que hay unos intereses pactados, no es una deuda de valor, voy a aplicar esos intereses, puede dar una situación totalmente desproporcionada. En esto tenemos que ser, me parece, los abogados criteriosos, pues ya le digo, más allá de que uno dice, bueno, cuando a uno le regulan, trata de tener el mayor honorario, no pasarnos de vuelta porque eso puede generar inconstitucionalidades por ser irracionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que aplicar? ¿Una tasa activa? ¿Una tasa pasiva? ¿Un interés puro? ¿Interés puro cuánto? ¿Del 6 del 8% anual? El interés de la causa principal. Son distintas soluciones. ¿Qué es lo que yo he visto? Les cuento a nivel esta misma discusión, imagínense, también se le dio con la ley federal. En el ámbito federal, en Capital Federal, bueno, y en todo el ámbito de la justicia federal, se dio. Salvo en Paraná, que yo he visto que la Cámara ha hablado de tasa pasiva en algunos fallos. En otras, sobre todo en Cava y en otras jurisdicciones federales, los jueces han dicho, no, esto es una deuda de valor, hay que aplicarle un interés puro. Y ahí discuten algunos fallos, si es el 6 y el 8, no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra provincia? Bueno, los que me han mandado algunos fallos, yo he visto sobre todo el de ejecuciones acá, el 10 de Paraná, presumo creo que otros juzgados también, otras cámaras han fijado el mismo valor, también hablan de que se debe aplicar un interés puro, que me parece que es correcto. Creo que el de Paraná habla del 8% anual, el juzgado de ejecuciones de Paraná. Después coméntenme de otras jurisdicciones, creo que las cámaras, esto es lo mismo cuando uno tiene una deuda de valor, por ejemplo, que se actualiza al momento de la sentencia, en los accidentes, por ejemplo, de tránsito, de responsabilidad, que se consideran también deudas de valor, ahí los jueces también han dicho que si yo te fijo valor actualizado al momento de la sentencia, te agrego un interés puro. Este criterio también les aclaro que ha sido ratificado por la Corte Suprema en un fallo de Barrientos de octubre del año pasado, que dijo que cuando la deuda es de valor hay que aplicar, dice, intereses puros. No, creo que el fallo no aclara cuáles, pero en verdad revoca un fallo que había aplicado la tasa activa, o sea, era una deuda de valor que a su vez se le aplicaba desde el hecho la tasa activa. La Corte le dijo, en este caso Barrientos del año pasado, eso no, o sea, una gran desproporción se genera, porque vos ya estás cobrando un crédito actualizado y la tasa activa tiene un índice que incluiría parte de la inflación. ¿Ah? A nivel el superior tribunal, lo he visto que también ha dicho algo similar a esto de Barrientos, en esta causa Jauregui del año del 23, en un caso de daño moral, que un juez que había dicho que desde el hecho había que aplicarle tasa activa y el superior, ahí por mayoría, dijo que no, que en la deuda de valor hay que aplicar el interés puro. No me acuerdo si aclara si es el 6 o el 8. ¿Tá? Entonces, esto es lo que está hoy respecto de los intereses. Yo entiendo que es lo correcto y justo. Queda esto que sea un 6 o un 8% anual. Queda el bache de qué es lo que pasa en ese periodo entre la regulación y la firmeza, que nos quedó este bache de nuestra ley. Bueno, voy al último tema para respetar un poco los horarios, no sé cómo vengo, Rosa, si estoy cercano, porque este tema es bastante... Perfecto, Martín, muy bueno.
Luego, para generar más debate, por eso trato de hacer esta introducción de los temas centrales. Hay muchos temas, pero vamos a este último tema, la aplicación en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Ustedes recuerden que este tema de la aplicación en el tiempo, ¿qué significa? La ley arancelaria, sobre todo el artículo 29, que es lo que más nos interesa. Ustedes recuerdan, hasta principios de junio del año pasado, las regulaciones eran in use. Y teníamos encima un fallo cítrico de la Chajarí que te decía que hasta que no queden firmes los honorarios no corren intereses, y después los intereses que corren son tasas activas. ¿Ah? Ese era el sistema viejo, lo cual, con la inflación que hubo, sobre todo en el periodo 2023 y principio de 2024, generó una licuación terrible de deuda. La aplicación, aunque sea hasta de la tasa activa. Entonces, el nuevo sistema cambia la protección del honorario profesional, que encima ha habido a veces malas interpretaciones que si esta nueva ley está generando un privilegio excesivo a los abogados. No, lo que está generando un sistema de justicia. El artículo 29 y transformarla en deuda de valor es lo que se hizo en todo el país, que nosotros éramos los únicos que no tenían. Y lo que se hace no es que repotenciar el honorario al ajustarlo al valor del juez. No, se está ajustando a lo mismo que le suben al juez, que es el otro operador de la justicia que está del otro lado del mostrador, que más o menos sigue la inflación. ¿Ah? Por eso entiendo que el tema de poner interés el 6 o 8% anual es lo correcto, porque en provincia de Santa Fe hicieron una ley que querían poner que se podía hacer hasta una vez y media, una deuda de valor, hasta una vez y media, la Corte le frenó esa situación, la entendió claramente abusiva. Pero bueno, el cambio de sistema es total, o sea, si uno tiene que tener un honorario y ejecutarlo con la vieja ley, lo tiene totalmente licuado, que se aplica la nueva ley. ¿Ah? Entonces, este mismo problema, como ya les dije, de la aplicación, si la aplicación es inmediata o no, se generó también con la ley la ley federal que se modificó, la ley 27.423, que se modificó, la ley federal que se modificó en el año 2017. Lo mismo con la ley de provincia de Buenos Aires, que también se modificó ahí en el 2017. Estas dos leyes, la ley nacional como la provincial, la diferencia de no fueron leyes que modificaron algunos artículos, fueron leyes nuevas. Esas dos leyes, tanto la federal como la nacional, en el proyecto habían establecido una norma transitoria que decía: la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorario. ¿Ah? ¿Qué significa? Dice que si no hay honorario firme regulado, la aplicación de la ley es inmediata. ¿Ah? Si el honorario está firme, no, tenés que manejarte con la vieja ley. Este era el criterio. Pero ¿qué pasó con este artículo de esta norma transitoria? Tanto en el ámbito de la ley nacional como en el ámbito de la ley de la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo la vetó, está observado, la vetó esta norma. Entonces, generó una duda, pues esta norma que daba seguridad jurídica, decía, bueno, ¿cuándo aplico esta ley? Entonces ahí se generó un problema, decir, bueno, ¿cuáles son las pautas para decir en qué caso aplico o no? Acá yo les hago un cuadrito de situaciones conflictivas para que vea los distintos supuestos que se pueden dar, que después vamos a ir analizándolo con los fallos que he recabado de la jurisprudencia provincial. Pero les cuento los problemas para que ustedes se los representen mentalmente, porque todos seguramente han tenido un caso. Fíjense que doy distintos supuestos. Lo analizo con nuestra ley. Nuestra ley entra en vigencia exactamente el 7 de junio del 2024, porque se publicó, la ley se publicó el 8 de mayo, y cuando la ley no tiene fecha de publicación, creo que entra en vigencia a los 8 días. ¿Ah? Entonces creo que la fecha de corte, esto lo armé yo, me puedo equivocar, pero creo que es el 7 de junio. Entonces, vamos a presumir situaciones. Podemos tener una regulación firme de honorario, pero que no fueron cancelados. A mí me regularon, por ejemplo, honorario en febrero del 2024, me regularon 10 juristas. En verdad en esa época eran 10 IUS, porque ustedes recuerdan, en febrero del 2024, el año pasado, con la vieja ley, 10 IUS, estábamos atados al IUS previsional. Entonces, esa regulación era 98.000 pesos. La pregunta: yo quería iniciar una ejecución de honorarios en junio del 2024, ya vigente la nueva ley. ¿Puedo reclamar no 10 IUS, 10 juristas? Ya en ese momento había pasado a 44.000 pesos. O sea, una ejecución es por 98.000 pesos,
Y la otra ejecución pasaría a ser por 44.000 pesos. Perdón, por 440.000 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esa es la primera pregunta. Este caso, les voy a ser sincero, no hay discusión, no he encontrado fallo que tenga un criterio distinto. Nadie discute que si la regulación está firme con la vieja ley, hay que aplicar los criterios de la vieja ley. Otro supuesto, regulación con ley anterior que obtiene firmeza, es confirmado, modificado con la nueva ley. Esto es muy común. Regularon antes del 7 de junio del 2024, la regulación se hizo, supongamos, en mayo, o esta misma que pusimos en febrero del 2024, la regulación se hizo con la vieja ley, pero después ese honorario se apeló y lo tiene que resolver la Cámara, esa apelación de honorarios, ya con después del 7 de junio del 2024, ya con la nueva ley. ¿Con qué falla? ¿Con los criterios de la nueva ley o con los de la vieja ley? Les anticipo, nuestro superior tribunal, en un fallo que acabo de ver hace poco, por mayoría dijo con la vieja ley, ese caso. Y un voto en disidencia dice con la nueva, para que vean la discusión que se está generando. Y esto que les analizo no son casos menores, porque cambian mucho los montos. ¿Tá? Y después le doy otros supuestos que todos se han generado, por suerte, ya vamos a ver que el criterio que ha fijado nuestro superior, favorable a los abogados, en diferencia de lo que se estableció a nivel federal, es todos los casos donde vos no se regularon los honorarios, pero el juicio estaba, por ejemplo, casos donde había sentencia firme, pero la liquidación se difirió para después de se difirió para un momento posterior, la sentencia quedó firme con la vieja ley, pero la presentación de la liquidación se hizo con la nueva ley. Y hay que hacer la regulación con la nueva ley. O casos en los que el proceso todavía no estaba concluido, seguía en trámite entre la vieja ley y la nueva ley, ya sea en primera y en segunda instancia. Que serían estos supuestos que yo les pongo C, D, E y F. ¿Ah? Vamos a centrarnos en los primeros tres, porque C, D y F los podemos aglutinar en uno. ¿Qué pasó en el ámbito federal? ¿Qué hizo la Corte Suprema? Dictó un fallo, porque recuerden, la Corte Suprema, la ley federal había hecho esta norma transitoria que había hecho. La ley decía eso, pero fue vetada por el Ejecutivo Nacional. Entonces, no es norma, no entró en vigencia. Quedó una laguna que dice, entrará en vigencia y se aplicará, dice, a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme. ¿Qué dice? En los casos 2 para abajo, se aplica nueva ley. En el único, en el A, en el 2, perdón, B de los supuestos que los ejemplos que le doy, siempre se aplica la nueva ley. En el único que no se aplica la nueva ley es cuando el honorario está firme. ¿Tá? Eso es lo que decía este artículo. ¿Qué pasó? Esto llegó a resolución de la Corte Suprema. La Corte Suprema dicta un fallo con competencia originaria, por eso fue muy rápido el fallo, que dictó en septiembre del 2018, se llama Establecimiento de la María, un voto por mayoría con una disidencia de Maqueda, que establecen que al haberse vetado esta norma, no hay una aplicación inmediata. Y haciendo una interpretación del artículo 7, la Corte Suprema, con estos votos de Lorenzetti, de Hayton, bueno, que actualmente no está, Rosati, Rosencrantz, o sea, tres de los jueces que están actualmente, ellos dijeron que en verdad la pauta a tener en cuenta es cuándo se realiza la actividad profesional por la que se va a regular. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un proceso en trámite y hay un cambio de ley, pero el proceso inició con la vieja ley, todas las regulaciones, aunque sean las regulaciones que haya que hacerla ya con la nueva ley vigente, si el proceso o la etapa del proceso había iniciado en forma con la vieja ley, hay que tomar la vieja ley. Imagínense hoy este criterio en nuestra situación. Todos los procesos que tenemos en trámite que nos regulan hoy, por ejemplo, un año después, hay una cantidad de juicios que el trámite está iniciado, se ha demorado en dictar la sentencia. Bueno, esto mismo también, la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires fijó el mismo criterio en un caso Morcillo. Recuerden que en la provincia, el Poder Ejecutivo de la ley de Provincia de Buenos Aires hizo el mismo veto que hizo la ley nacional. ¿Qué es lo que pasó en nuestra norma? En nuestra norma no teníamos norma transitoria. No hay norma transitoria, porque no se incluyó. Entonces, ¿qué debate se generó? Hay una norma transitoria en la ley del año 82, en la 7000,
46 originaria, que dice exactamente más o menos lo mismo que decía la norma transitoria vetada de la Ley Nacional y de Provincia de Buenos Aires, que dice: esta ley se aplica a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiera recaído resolución firme regulatoria de honorario al tiempo de su entrada en vigencia. Entonces, esto es lo que dice, ahí se generan dos preguntas. Esta norma transitoria no es una norma transitoria de la ley 11.141, es una norma transitoria de la vieja ley, de la ley del 82. ¿Se aplica en esta nueva ley? Tengan en cuenta que nosotros, a diferencia de Provincia de Buenos Aires, como les dije más temprano, y de la ley nacional, la ley nacional de Provincia de Buenos Aires derogó toda la ley vieja y dictó una ley nueva íntegra de honorario. Nosotros no. Nosotros mantuvimos la vieja y modificamos 11 artículos de la vieja ley. Nada más. Entonces hay generado un debate. Yo no soy constitucionalista, habría que ver el tema de las normas transitorias, cómo se interpreta la norma transitoria de una vieja ley que no se derogó, sino que se modificaron algún artículo, es de aplicación. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué ha pasado en Entre Ríos? Acá yo tengo fallos, todo esto de los de la Corte de Buenos Aires. No voy a entrar en eso porque no me va del tiempo. Vamos al debate a nivel provincial, porque esa es un poco la idea de la charla. Debatir y ver qué es lo que ha resuelto la jurisprudencia provincial. Entonces, estos fallos son los primeros que vi cuando di la charla en octubre del año pasado, que todavía no teníamos fallo y yo estaba preocupado por esta interpretación que tenía la Corte Federal. Y bueno, ahí surgieron dos fallos en ese momento, había un fallo que un poco nos preocupó lo que estuvimos analizando un poco la ley de honorario, un fallo de la Cámara Comercial de Gualeguaychú, ahí de la Sala 1, este caso, Jiménez, que era un caso donde se había hecho una regulación de... Sí, se había, ¿cómo se llama?, iniciado una ejecución de honorarios con la vieja ley, se dicta una sentencia de trance y remate con la nueva ley, o sea, el 13 de junio del 24, o sea, con la nueva ley, se regulan honorarios por esa ejecución, con la nueva ley. Eso es lo que estableció en primera instancia. La nueva ley que decía 10 juristas en la ejecución son 446.000 pesos. Si aplicaban la vieja ley, hubieran sido 98.000 pesos. Entonces, en primera instancia aplicó eso que hace el ejecutado. Apela a la Cámara. ¿Y la Cámara qué dice? No, aplicando el fallo de la Corte, dice que hay que aplicar la ley vigente porque este proceso se había iniciado con la vieja ley. Entonces baja los honorarios 98.000 pesos. Y acá manifiesta, dice que no trajo una pauta de interpretación en el tiempo, la nueva ley, como la contenida por la vieja ley. Lo cual es discutible, porque en verdad esto no es, como les dije más temprano en Provincia de Buenos Aires, que se derogó la ley y se dictó una nueva. Se modificaron algunos artículos, entonces es discutible la aplicación o no de este 134 de la vieja ley, no vieja ley de honorarios, es la ley vigente, modificada. Entonces, este fallo preocupó mucho porque, bueno, era un poco seguir el criterio de la Corte. Ahí sale un fallo, dos fallos ahí del Superior Tribunal, uno en el ámbito de los amparos, donde dicen que se hay que hacer una aplicación inmediata de la ley. Salvo un voto de TEPSIC, que entendió que la regulación había que tener en cuenta, como se ve, los de la anterior instancia, pero en verdad un voto que habría que leerlo con más detalle, porque estos primeros votos le dan una aclaración, estaban muy poco fundados, no entraban a la discusión, fue una discusión compleja esto de la aplicación en el tiempo. Pero en los primeros criterios estaba este fallo de Gualeguaychú, pero a nivel amparo, en este caso Fleitas, que era una sentencia de habeas data, fíjense, se habían regulado con la ley vieja, se apelaron y ahí la Cámara aplicó la ley, el Superior Tribunal aplicó la ley nueva, hizo una interpretación de una aplicación inmediata de la ley en este fallo Fleitas. ¿Qué es lo que siguió pasando? Pero sin dar fundamentaciones, o sea, no había fundamentos claros. Después surge un nuevo fallo de la Sala Civil del Superior Tribunal,
donde también que venía de la Cámara de la Cámara de Gualeguaychú, vinculada a la cuestión de la aplicación de la ley, vinculada a, eso después yo no entré en detalle para no hacerlo tan largo. Ustedes recuerdan que en materia de el sistema de bienes, cuando hay juicio, en un juicio donde el objeto del juicio son bienes, y sobre todo bienes inmuebles, la vieja ley decía que si las partes no se disconformaban antes de la sentencia y en materia de sucesorio, antes de aprobar inventario, del inventario y el sucesorio, si los abogados, perdón, no se disconformaban con el avalúo fiscal, se tomaba el avalúo fiscal. Entonces, si no querían que se tome el avalúo fiscal, debían disconformarse con ese avalúo y hacer un trámite para fijar el valor real, o salvo los casos que del mismo juicio se terminan los valores reales, ahí se podía tomar como base económica el valor real. Pero la disconformidad obligatoriamente debía realizarse antes de que antes que se dicte sentencia. Esto es por una cuestión que era una norma, el viejo artículo 39 de la ley arancelaria, que quería que no especulen las partes. Decía, ¿vos querés que se tomen los valores reales? Disconformate. No especulé que si ganabas a pedir valor real. La nueva ley se modificó en eso. Hoy permite que uno en cualquier momento, antes que se regulen los honorarios, sin necesidad de especular, sin necesidad de esperar o hacer la manifestación antes de la entrada a despacho de la sentencia, uno, a pesar de que ya después que se dicte sentencia, cuando uno sabe que gane, puede ahí pedir que se tome como base económica no el valor fiscal, y la nueva ley dice que en materia de inmueble el valor fiscal es 1,5 veces, hay que tomar el valor fiscal atento a la gran desvalorización que tienen los valores fiscales, pero uno puede, a diferencia del sistema anterior, disconformarse después del dictado de la sentencia. Bueno, eso cambia el sistema. Entonces, bueno, acá este caso también hubo una discusión de la aplicación en el tiempo. Ahí hay un voto de Tepsich, un voto de Tepsich, que ahí Tepsich lo que hace una interpretación del 134 y dice que es el 134, que es el de la ley del 134, que establecía la aplicación inmediata, la ley 7046, como esa ley está vigente, entonces establece la aplicación inmediata de esta ley. Entonces ahí entiende que esta discusión de la disconformidad ya con la nueva ley puede hacerse a pesar de que no se haya hecho en forma previa a la sentencia. No me acuerdo los detalles del caso, pero un poco el voto de Tepsich al cual se adhiere, ¿cómo se llama? Se adhiere la doctora Schumacher. Después hay un nuevo fallo, que es más reciente, un voto también de Tepsich, que Tepsich y Schumacher, y hoy le diría que es el criterio unificado, salvo el criterio de la sala de la Cámara de Gualeguaychú, que dijo que no hay aplicación inmediata y que aplicaba ese fallo de establecimiento de las marías del Superior Tribunal, perdón, de la Corte Suprema, que era para la ley federal, era distinta. Todos los juzgados están haciendo una aplicación inmediata de la ley cuando tienen que hacer una regulación, una nueva regulación posterior al 7 de junio del 2024. Eso le diría que es un criterio uniforme y en materia civil y comercial es doctrina vinculante. Más, creo que no sé si hay un nuevo fallo de la Cámara de Gualeguaychú que dice, bueno, yo opiné esto en el fallo que les contaba hoy anteriormente, de que la aplicación no es inmediata, pero atento a la jurisprudencia vinculante superior, creo que aplica ahora actualmente también en forma inmediata la ley de honorarios. Pero el tema de la aplicación inmediata genera una discusión. ¿Se acuerdan los ejemplos? El A y el B no es lo mismo. El A, el B y el C son situaciones distintas. ¿Qué dicen los fallos en general? ¿Qué pasa cuando hay honorarios que están firmes? Sería la situación A que yo leí. Regulados, honorarios regulados que están firmes con la vieja ley. Que quedaron firmes antes de junio del 2020, del 7 de junio del 24.
Acá hay un fallo de cámara que dice, fíjense, de la Cámara de Gualeguaychú, esto sería el tema A, el caso A, y creo que hay fallos del superior que avalan esto, ahí se aplica la ley vieja. ¿Ah? O sea, toda regulación firme que nosotros tengamos antes del 7 de junio del 24, hay que aplicarlo el sistema de la ley vieja, que incluía hasta el problema de citrícola chajarí, con la salvedad que ya les voy a contar en 2 segundos. Se los dejo eso para el final. El fallo que acabo de leer hace 10 minutos. 10 minutos antes de empezar la charla, para que vean que no pude casi ni leer los argumentos. Pero ¿se entiende este supuesto? Está claro, este es el criterio medio uniforme, que hay que aplicar la ley vieja, en estos casos honorarios firmes. El punto B era los honorarios que se regularon con la ley anterior, pero se apelaron y el juez tenía que resolverlo con la ley nueva. ¿Tá? Pero está resolviendo una apelación con la ley anterior. Acá está este fallo, está la abreviatura, este fallo de un caso de violencia familiar. Fíjense que se había regulado un proceso de violencia familiar los honorarios antes del 7 del 6 del 24. Esos honorarios se apelan y bueno, tienen que resolverlo en superior, llegan al superior para saber si los honorarios eran correctos o no. No solo si eran correctos, sino con qué ley había que regularlos. No solo si la apelación con qué norma se aplicaba. Ahí hay un voto de Tepsich al cual se adhiere Portela, que dice, en la apelación de honorarios regulados en forma previa al cambio de ley, hay que tomar la ley vigente al momento de la regulación en la anterior instancia. Y dice, toda regulación de honorarios se debe efectuar con los parámetros legales actuales al momento que se lleva a cabo la misma, empero la situación es diferente cuando se trata de regulaciones sujetas a recurso de apelación, puesto que en tal supuesto la alzada se debe ubicar en la situación vigente al momento en que llevó a cabo la regulación en primera instancia. ¿Qué es lo que dice acá Tepsich, al cual adhiere Portela? Que dice, una cosa que vos tengas, por ejemplo, hay se apeló el fondo del juicio y hay que regular los honorarios de la alzada. Y la regulación de los honorarios de la alzada por la actuación de la alzada, ya con la nueva ley, ahí sí, el juez tiene que tomar, como tiene que hacer una nueva regulación, los honorarios vigentes a ese momento. Pero si dice, a mí me viene una apelación que se hizo con la vieja ley, dice Tepsich, y adhiere Portela, yo a la hora de analizar esa regulación me tengo que poner en la misma situación del juez de la anterior instancia que reguló. ¿Ah? Y si ese juez reguló con la vieja ley, ese honorario que viene en apelación, no es una nueva regulación, que viene en apelación, tengo que ponerme en la misma situación que ese juez original. ¿Ah? Estos son votos de Tepsich al que adhiere Portela, pero tiene una disidencia de Echumayer, que Echumayer tiene un criterio general, sin entrar en mucho detalle, de aplicación inmediata general. ¿Ah? Entonces dice que en este caso también hay que regular con la nueva ley. Y cita fallos, estos fallos que refieren a la aplicación inmediata. El tema la discusión de la aplicación inmediata también genera discusiones dentro de estos distintos ejemplos que le daba hoy temprano, esto que le enumeraba como A, B, C y D. Bueno, acá les voy a poner dos fallos interesantes. Sobre todo, muy interesantes para tener en cuenta en estos criterios que le marcaba hoy, de en los supuestos de que hay honorarios firmes antes del 7 del 6 de junio, honorarios que tuvieron regulados antes del 7 de junio del 24, que fueron apelados y conforme el criterio de Tepsich y Portela, hay que tener en cuenta a la hora de ver si estuvieron bien o no regulados la normativa vigente al momento de esa regulación anterior. El gran problema que genera, sobre todo en el caso de los honorarios que están firmes con la ley anterior, es que tenemos que ir a citrícola chajarí. Y citrícola chajarí, ¿ustedes recuerdan lo que fue la licuación de deuda? Vamos a ejemplos concretos. Teníamos un honorario, por ejemplo. Acá este es un caso muy interesante porque esto está cambiando el sistema. Este es un fallo de la Cámara de la Cámara de Gualeguaychú, ahí de octubre del 2024. Este caso se llama Cereales S.A.
contra TNSRL. En este caso, no pude leer bien el contenido, pero a grandes rasgos no tengo, a mí por ahí me gusta poner siempre los hechos y la fecha, porque a la hora de analizar todo esto es muy importante tener claro la fecha, pero por lo que recuerdo haber visto del fallo, era una regulación de honorarios que se había hecho en un juicio que se apeló en distintas instancias, supongamos en el año 2014, ¿ah? Esos honorarios quedaron firmes por distintas apelaciones, supongamos en el 2023, 9 años después. ¿Ah? Esto es lo que pasaba. Conforme el criterio de Citrícola Chajari, ¿qué decía Citrícola Chajari? El honorario, primero que no se pueden indexar porque está prohibido indexar. Entonces, en la medida que no se declare la inconstitucionalidad, entonces hay que, de la prohibición de indexar, que sigue vigente en nuestro país, no se puede actualizar el honorario desde que se reguló hasta la firmeza. Y de que queda firme, de los 10 días posteriores a la firmeza, hay que aplicar tasa activa. ¿Ah? Entonces, el problema es que perdón, hago una aclaración de este caso, porque se me está confundiendo con otro. Pero bueno, vuelvo a Citrícola. Citrícola Chajería, que desde que queda firme se aplican la tasa activa. ¿Ah? Hay un gran problema con la tasa activa. Que la tasa activa hoy está licuando las deudas. Porque si uno la compara con la inflación, como la tasa activa no se capitaliza mensualmente, ustedes tienen la aplicación de una tasa activa por el periodo de los últimos 5 años y la comparan con la inflación. Esto es lo que surge del caso Barrios de la Suprema Corte de Buenos Aires, no sé si alguien lo ha leído, hace de que uno termine cobrando en un plazo de 5 años, si toma los últimos 5 años, el crédito actualizado con tasa activa en base a la inflación termina siendo el 20% del crédito. ¿Se entiende la licuación de deuda? ¿Ah? Entonces, aclaro, este caso era distinto, creo, los hechos. Lo que había pasado acá, el honorario quedó firme, pero se demoró en el cobro, se demoró mucho tiempo entre la ejecución y el cobro cuando presenta liquidación, que es lo que, como ¿cómo se llama? El abogado, el actor, cuando presenta la liquidación de su honorario, perdón, el abogado que presenta la liquidación de su honorario, quiere que esa liquidación se haga por la ley nueva. ¿Ah? ¿Qué es lo que le dijo le dijo, ¿cómo se llama? Le dijo, ¿cómo se llama el tribunal? No, conforme esos honorarios están firmes, no se puede aplicar la ley nueva. ¿Ah? Entonces, y también dice, conforme Citrícola Chajari, los intereses corren desde la firmeza hasta tasa activa. ¿Ah? Esto es apelado a la Cámara, y la Cámara de Gualeguaychú dicta este fallo que cambia el sistema. ¿Qué dice? Hace un análisis similar a lo que ocurrió en la causa Barrios de Provincia de Buenos Aires y dice, no, miren, la aplicación de tasa activa en relación a lo que son la inflación está licuando este crédito de honorarios. No entra a discutirlo de dice, no se aplica la ley nueva, pero analiza en base a la ley vieja, dice, acá lo que hay que aplicar, hay que declara la inconstitucionalidad, y de oficio la declara, lo que es muy interesante, la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, y dice, esta deuda hay que actualizarla no por tasa activa, sino por IPC. No solo por IPC, o sea, desde la mora estoy hablando. No solo por IPC, sino también con un 6% anual por la mora. O sea, IPC más 6%, como toda deuda de valor. O sea, en cierta manera, dice, no hay aplicación de la ley inmediata, pero a la ley vieja cambia el sistema y se juega a declarar la inconstitucionalidad. No sé si este fallo ha ido al Superior Tribunal. La verdad que no he seguido si este criterio de la sala de Gualeguaychú está mal esto que dice carátula Gualeguay, no, creo que es Cereales S.A. Eso quedó pegado mal. No sé si ha ido al superior y no he visto un nuevo fallo del superior. Uno un poco rastrea en base a lo que o puede obtener el observatorio o le han enviado. Entonces, este sistema, este nuevo fallo, ojo, es de la Cámara de Gualeguaychú. No he visto que se haya replicado a nivel de otras cámaras.
con los honorarios firmes, con la ley vieja, cambia el sistema, pues bueno, está bien, el honorario firme no lo puedo actualizar con el jurista, pero bueno, lo puedo actualizar por IPC, lo cual sería muy asimilable a lo del jurista. ¿Se entiende? Y este otro que, este me lo acaban de mandar hace... este me lo acaban de mandar, que es el que le digo hace 2 minutos, el otro me lo mandaron más temprano, y este me lo mandaron hace un rato antes de la charla. Por eso copié, pegué, leí por arriba, pero se los cuento. Un fallo nuevo del superior. Para que vean lo reciente, es un fallo de ayer. O sea, esto no está ni sumariado, nada. Me lo mandaron así en bruto. Lo leí porque también es un caso de honorarios firmes con la ley anterior. ¿Ah? Que quedaron firmes con la ley anterior. Y la discusión en este caso es distinta al caso anterior que yo le mostré en la Cámara de Gualeguaychú, que se discutía ese honorario firme, si le aplico tasa activa o lo puedo actualizar por IPC. Conforme venía el superior, tenías que declarar la inconstitucionalidad de la provisión de indexar para no aplicar tasa activa y poder aplicar el IPC. Este caso se refiere a otro tema. Se refiere al tema al otro gran problema que teníamos anteriormente con Citrícola Chajarí. ¿Qué era el problema de Citrícola Chajarí? Te decía, desde la regulación hasta la firmeza, no se puede aplicar ningún interés, ni tasa activa. ¿Ah? Eso es lo que dijo el Citrícola Chajarí. Lo cual uno perdía todo ese tiempo desde que se regularon hasta la apelación, lo perdía. ¿Qué es lo que dijo ahora? Respecto a un caso de honorario firme, hay que ver si este criterio se puede trasladar a las nuevas regulaciones que nuestra nueva ley omitió este tema de los intereses de la regulación hasta la firmeza. Pero esto lo analiza en un caso una regulación, ¿cómo se llama? Con la vieja ley honorario. Este caso de la Agustina, que lo leí por arriba, dice que desde la firmeza, que la tasa de interés activa hay que aplicarla, porque la Cámara que venían diciendo, perdón, la Cámara se ve que venía de la Cámara de Gualeguaychú. Ya les digo, perdónenme por ahí las dudas porque lo leí hace 2 minutos, pero en síntesis, lo que pude leer rápidamente, en verdad el criterio que fija el superior, la mayoría, voto de Terzic y de Portela, ellos dicen que dejan sin efecto Citrícola Chajarí, hacen una reinterpretación procesal, después te lo voy a mandar, Rosa, para el instituto, porque hacen una interpretación era un caso que se apeló, que interpretan, porque la apelación de honorario y la resolución de los honorarios se hizo todo con la vieja, con la vieja ley. ¿Ah? No era una discusión de honorario apelado y resuelto con la nueva ley. No, la apelación y la resolución se hizo con la vieja ley. El tema del Concitrícola Chajarí, el criterio que se fijaba es que la ley, el 114, la vieja ley, decía que honorario, intereses se podía aplicar, la tasa activa, intereses se podía aplicar desde de los 10 días quedar firme el honorario y la interpretación de los jueces era tasa activa. Acá lo que cabe, pero no intereses, porque no había mora, desde la regulación hasta la firmeza. Acá el voto de Terzic, al que adhiere Portela por la lectura rápida, hace una nueva interpretación y dice que en verdad la sentencia de Cámara que está analizando una sentencia de primera instancia tiene como un efecto retroactivo. Entonces, haciendo esa interpretación procesal del carácter que tiene esa sentencia de apelación de honorarios, hay que tomar en cuenta los intereses desde la regulación originaria, desde la fecha de la regulación en la instancia anterior, con un fundamento procesal de interpretación de la sentencia. Le digo que la verdad casi lo leí así muy les puedo estar hasta inventando lo que le digo porque lo leí en 5 minutos al fallo. Lo que pude ver es que la minoría de Schumacher mantiene el criterio Citrícola Chajarí. ¿Qué es lo que dice? No, en regulaciones firmes previas al cambio de ley, honorarios, si se regularon con la vieja ley, se apelaron, se confirmaron con la vieja ley, ese periodo desde la regulación originaria
hasta que se resuelve la apelación hecho con la vieja ley, como no hay firmeza y porque el 114 dice que los intereses van desde la mora, como se dijo en Citrícola Chacarí, ese periodo no corre interés, lo cual imagínense el daño que es para los abogados. Por eso le digo que este fallo, recién leído, es muy interesante. Bueno, no sé si me extendió o no, Rosa, en la hora y algo que habíamos pactado. Hay 10.000 temas más, pero bueno, traté de hacer una síntesis lo más ordenada posible de los temas, muchos fichados medio a último momento. Pero bueno, interesante ahora abrir el debate para que todos cuenten algunas situaciones conflictivas, entre todos debatir, bueno, estos criterios que yo encontré y si alguno tiene algunos criterios nuevos. Ujú. Yo creo que un poquito es lo que se está conociendo. Nosotros habíamos hecho también un relevamiento de fallos y coincidimos en muchos. Por supuesto, tenemos muchos menos que vos, pero tenemos varios repetidos, digamos, porque por ahí, si no te los pasa el colega, es difícil conseguirlos en la página, ¿viste? No es como en la página de la Corte, de la Corte Suprema, que salen todos los fallos publicados luego de 5 días de su dictado. Entonces acá no sé cómo se hace la selección y no están todos los fallos publicados en la parte de jurisprudencia, te digo, sin perjuicio que lo puedas conseguir entrando como público a la sentencia, ¿no? Pero ya tenés que tener más datos y más suerte en la búsqueda. Eso es un poquito lo que nos complica. Y me parece que, bueno, más o menos se fueron dando los temas que vos tenías previstos en la primera charla, como el de la Asociación de Leyes en el Tiempo, por ejemplo, y hay otros que todavía no tienen solución y que vamos a tener que seguir esperando pronunciamientos y una uniformidad en los criterios porque hay también distintos criterios. Yo no sé si alguien quiere habilitar el micrófono, pero puedo ir leyendo algunas preguntas que hicieron. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay pluralidad de obligados en costas? ¿El límite del 25% es para cada litigante condenado? Cuando hay, ¿cómo es la pregunta? Me sigue, Si hay pluralidad de obligados en costas. pluralidad de obligados en costas. Primero, el límite de emisión es para cada litigante. El tema es que las condenas en costas, sobre todo, vamos a un ejemplo sencillo, un accidente de tránsito. Presumo que se refiere a eso, vos tenés dos obligados, el dueño del auto y el conductor. ¿Ah? Los dos tienen que pagar la indemnización de 1.000.000 de pesos. ¿Ah? Ah, Esa obligación es concurrente, pero es como si fuera solidaria. O sea, el acreedor le puede reclamar a cualquiera de los dos el 100%. Las costas siguen en la misma cuestión, el mismo sistema. O sea, le puede reclamar el 100%, el 100% de las costas a ambos. Y el 25% se aplica. El que pagó con costas de los dos obligados al pago, que pagó con el 25%, hay que ver si la obligación es solidaria, no se le puede ir a reclamar la diferencia al otro. Porque en verdad cuando se habla del obligado del costa, si son dos, en este ejemplo que yo le doy, dos partes, la aplicación es para el obligado en términos genéricos. ¿Se entiende un poco la respuesta? No sé si eso va encarada la pregunta. Si vos bueno, decís, eso lo tendría que decir el que hizo que la pagó pregunta. Cualquier cosa que habilite el micrófono y que nos aclare. Después Alexander Molina pregunta, ¿regulación luego y antes de que se notifique la regulación se modifica el valor del jurista? Obligado abona dentro del plazo de ley una vez notificado, pero a valor jurista del autorregulatorio. ¿Se puede reclamar la diferencia de juristas considerando el valor actualizado al momento del pago? Este es el de Alexander. Para que la leo bien porque hay que ver bien los hechos, porque fíjense que altera cada hecho que uno manifiesta por los fallos que hoy le comenté. Esto de la Ajá. aplicación en el tiempo, dice, regula. Por eso es importante a veces contar el ejemplo para que todos lo entendamos. Pregunta, regulación previa o posterior a la ley. Luego y antes de que se notifique la regulación, se modifica el valor del juicio. Antes que se notifique Regulación luego. Y antes aplicación. de que El se problema notifique, ajá. Bien, a ver, en verdad lo que tenemos que entender el sistema, a ver si estoy entendiendo la pregunta, que a veces pasa que vos tengas que notificar a alguien una regulación de honorario
o a tu propio cliente, en los casos que vos quieras ejecutarle a tu cliente, y que tenés que notificarle, y eso demora entre la fecha y la regulación y la notificación, y que en ese periodo se modifica el jurista. Esa sería un poco la explicación, Ujú, la pregunta. Bueno, ahí el tema es que acá lo que hay que entender del cambio de sistema funciona así. Acá lo que se debe es una deuda de valor. ¿Qué significa? Acá no se debe dinero. Acá se debe un valor. El valor que es X juristas. Lo que se puso en el artículo 29 es que se ponga el equivalente en pesos, pero que se ponga el equivalente de pesos cuando se regula, era el solo título informativo que el obligado al pago sepa cuál era el valor del jurista al momento de la regulación. Pero lo que dice la ley, que es una deuda de valor que se cuantifica al momento del pago. ¿Se entiende lo que yo digo? ¿Qué ujú. significa? Que si vos me debés 10 juristas, por más que vos me haya, el juez cuando me reguló, el jurista estaba en 60 y ahora cuando yo notifico está en 63, vos me debés 10 juristas al valor al momento del pago. O sea, me debés, hay que ver el valor del jurista al momento del pago, con independencia de la notificación, independencia de la firmeza. ¿Se entiende lo que yo digo? Porque lo que se debe es un valor cuantificable al momento del pago. ¿Ah? O sea, el hecho que se le ponga el equivalente al pesos al momento de la regulación es a solo título informativo, pero no transforma la deuda en dinerario. ¿Se entiende eso o no? Yo creo que sí, yo sé. Alexander está conectado. Cualquier cosa, Alexander, habilita el micrófono si querés. No hay problema. Excelente, dice Paula. Bueno, no. Alexander dice, muchas gracias por la respuesta. O sea, entiendo que esa era la respuesta. Después, Belén pregunta, Belén Otaegui, ¿qué puede expresar respecto de los honorarios regulados posteriores a la regulación en la sentencia? Yo no le entiendo la pregunta, no sé si vos la entendés. ¿Dónde están? Sí, las leo porque hay que leerlas. ¿Cuál me decís de quién la...? eh, doctor, ¿qué puede expresar respecto de los horarios regulados posteriores a la regulación En regulación la de la sentencia. sentencia? Firmes, querrá decir honorarios regulados en forma previa que quedaron firmes después. Por eso hay que ver el supuesto de hecho. Fíjense que cambiaron los criterios, depende. Por eso yo hice ese cuadrito A, B, C, D, para entender Claro. en cuál lo encuadramos, porque la respuesta es distinta. A ver, los honorarios regulados posteriores a la regulación en la sentencia. Ujú. Primero, puede referirse a que vos tengas una sentencia firme con la vieja ley y que se difirió la regulación para una liquidación que se presenta con el cambio de ley. Supongamos que esa es la pregunta, si se entiende el supuesto. Ajá, Es muy común. Vos tenías la sentencia, te quedó firme, difirieron, como pasa muchas veces los jueces, a la nueva ley. Bueno, ahí qué es lo que están diciendo todos los fallos que vimos. Que cuando hay que, a pesar que el juicio quedó firme, antes, el juicio, no la regulación, son dos cosas distintas. La regulación hay que hacerla con la nueva ley, hay que aplicar en forma inmediata la ley. ¿Ah? Porque no estamos en un supuesto de apelación de honorarios, que es estos votos que estaban de Tepsich, ni tampoco en un supuesto de honorarios previos firmes. ¿Ah? Y por suerte, el caso podría ser distinto si se aplicara el criterio de la Corte Suprema, la respuesta podría ser distinta. El caso de la Corte Suprema que aplica la ley federal de establecimiento de la María, o el caso o el criterio que había fijado la Cámara de Legualeguaychú, que dice que hay que tomar en cuenta cuando se realizaron los trabajos. ¿Tá? Por suerte, nuestro superior tribunal no ha seguido ese criterio. ¿Se claro. entendió un poco si a eso va referida? No sé si lo quiere aclarar ahí la colega. Belén, no sé, bueno, se lo Belén. puede aclarar, puede habilitar el micrófono. Están muy tímidos, parecen los colegas hoy, nadie habilita el micrófono, ¿viste? Bueno, pero está la posibilidad, no digan que no les digo la posibilidad. Después, Román Jalil dice, disculpe doctor, entré tarde, no sé si hablaron de esto, pero en últimas sentencias de monitorio los jueces rompen el mínimo de 10 juristas del artículo 58 utilizando el artículo 71 y la escala del artículo 30, lo cual lo estamos apelando. Bueno, eso sí estuviste hablando del tema Sí, monitorio. eso en verdad es que el problema es que primero el 70, la discusión es que cuando vos tenés montos bases económicas chicas en un juicio ejecutivo.
Entonces, si vos tenés que aplicar en base al 71, siempre vas a perforar los mínimos. El tema es que por algo hay un mínimo. Claro, claro. Una norma te dice el 58 que el mínimo de honorario son 10 juristas, es la discusión que vimos hoy. O sea, para perforar el juez tiene que dar toda una fundamentación por qué entiende y por qué perfora y por qué entiende que se da una injustificada desproporción. Y ahí vamos a entrar en las cuestiones que vimos en los fallos que yo comenté. ¿Qué significa dar una adecuada fundamentación? Y la otra, cuando perforás, ¿qué significa? De los 10, podés pasar a 2, a 4, a 5, a 7. Porque eso están haciendo los fallos. Hay uno que de 2, otro 4, otro 5, otro 7 juristas. Pero el mínimo dice 10. Entonces, en verdad, estamos como en una anarquía respecto a esa perforación. A ver, yo les voy a ser franco. A mí el tema de la facultad de perforar no está mal. Es un sistema que hay supuestos de abuso. Yo he visto juicios donde vos tenés un crédito de 50.000, de 40.000 pesos y no podés regularle 10 juristas salvo que haya habido excepciones, planteo, o un pagaré que vos ejecutás, o una deuda que haces un juicio ejecutivo de un monto muy valor, una ejecución de sentencia, una ejecución de un honorario, que no hubo actuaciones, salvo que uno explique que no, que hubo actuaciones extrajudiciales que el juez que las tiene que valorar, por eso hay que explicársela al juez. Si los montos son muy bajos, y bueno, a veces es medio irracional que vos tengas una sentencia que dice, bueno, condénese al pago del crédito, ya sea un crédito tal vez de una regulación de honorario de 50.000 pesos, regúlense 660.000 pesos. ¿Mm? Puede ser que eso sea irracional. Pero bueno, tal vez a veces ejecución requirió que hubo que haber actuaciones previas, cartas, documentos, todas cosas que tal vez el juez no las sabe. Por eso es importante de los abogados que los pongamos en conocimiento, porque fíjense que el artículo dice que el 5, el segundo párrafo, que los abogados podemos, no es una obligación nuestra, podemos manifestarle todas las pautas que nosotros entendemos que obliga a que se tome determinada regulación, y el juez obligatoriamente nos tiene que contestar si lo que nosotros decimos es correcto o no. Eso dice el segundo párrafo del artículo 5, si uno lo lee literalmente. Pero bueno, tenemos que tomarnos nosotros ese ejercicio. Coincido totalmente con vos con eso, porque muchas veces en familia, sobre todo, vos haces un montón de actividades previas y después capaz que presentas un escrito nomás. Y entonces te ¿Sí? revuelves por un escrito, pero bueno, y todo lo que se hizo antes, En materia nosotros... de familia, por ahí no tienen pautas claras regulatorias, tienen muchas incidencias en el tema de los Ah, alimentos. Se claro. generan todas esas discusiones. Por eso es muy interesante el fallo que yo le marqué del juzgado de familia, ahí del fallo de la doctora Moritán, que fue uno de los pocos casos que he visto. O sea, que fíjense, pues, al revés acá lo que pregunta Román, él le está analizando, le están perforando para abajo el 10 por la aplicación del 71. Fíjense que en ese caso, la doctora Moritán dice, si yo tengo que aplicar el 71 y la base económica, le tendría que regular por esa porque era que era un incidente de ejecución de sentencia a un jurista y le aplicó 15 juristas. ¿Ah? Sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Porque ahí me parece, no sé los detalles, pues uno lee el fallo, pero me parece que ahí el juez explica que el mismo letrado les contó todas las cartas, documentos, las actuaciones, las negociaciones, se las explicó al juez. Mm. Por eso tenemos acostumbrado a hacer un capítulo honorarios en los pedidos, no solo pedir regulación y poner la base numéricamente, sino hacer este agregado. Habría que tomar la sana costumbre, La buena la buena práctica. práctica de explicar cuál es el trabajo que hicimos, en definitiva, porque eso va a beneficiarnos a nosotros. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender, no? Y por eso es un hábito que tendríamos Está que bueno, me tomar. parece muy acertado, sí, 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 me parece muy acertado. Bueno, yo no veo más preguntas. Si alguien quiere hablar, que hable ahora o casi para siempre. A ver, Estefanía Acá hay dice, cuando hay convenios de horarios con el cliente y regulación de costas a cargo del vencido, ¿corresponde cobrar ambos? ¿Qué cuando va? hay convenios de honorarios con el cliente y Ajá. regulación de costas a cargo del vencido, corresponde cobrar a ambos. Y sí, a ver, en verdad, cuando hay convenio con el cliente, la famosa cuotalitis. Mm. Presumo yo que se refiere a los pactos cuotalitis, que es muy común. Uno cobra, el tema que normalmente en la cuotalitis, uno acuerda que si pierde no cobra nada. Entonces, por eso pacta la cuotalitis.
Esto pasa mucho también en el ámbito laboral, de accidente de tránsito. Entonces como uno corre un riesgo que le cobra al condenado en costa si ganó el juicio y también un porcentaje a su abogado. Eso es válido y legítimo. Exacto. Bueno, Pluralidad em, Si alguien se anima, que hable, que generamos no, están todos el- tímidos no hoy, hay no sé nadie. qué pasa, ¿viste? Tendría que ser alguien que piense un poquito diferente, porque por ahí hablar entre los que pensamos lo mismo no tiene, no tiene mucha gracia, ¿viste? No, porque a veces uno es abogado del obligado del pago de cuotas. Yo que trabajo mucho con compañías de seguro, normalmente a veces estoy del otro lado, o sea, estoy de los dos lados. Claro, Entonces uno sí, por ahí es sí, sí. importante entender los criterios. Acá lo que uno cuando hace los comentarios trata de hacerlo en forma objetiva y Ujú. encontrar equilibrio. Me parece que también y los jueces deben también encontrar ese equilibrio. Por eso por ahí toda esta discusión que se dio estas últimas semanas entre el colegio y la asociación de magistrados, la verdad, eso por falta de diálogo. Porque en verdad hay un problema en la justicia a veces, bueno, uno por ahí tiene acceso a gente del Poder Judicial para hablar algunos temas, pero debería haber un mayor intercambio entre entre la gente del Poder Judicial y el colegio, los abogados, no para que nos adelanten criterios, para que nos hacerle alegatos de oreja, sino para unificar criterios. Y lo que más queremos los abogados es seguridad jurídica. Y cuando vemos que los abogados, como en este caso, a veces esta falta de fundamentación que ha sido el reclamo que surge de este observatorio y con fundamento, en vez de la asociación de ofenderse por el reclamo hecho, no sé si hubiera sido lo ideal mandarlo a los jueces o presentarlo ante el superior. Bueno, podemos discutir la vía, pero la contestación que se hizo me parece que fue bastante inapropiada en los términos y que lo que debía hacer es armar una mesa de diálogo y ponernos a discutir esto que estoy mostrando yo acá, que son los fallos, bueno, dar las opiniones a favor, en contra, unificar criterios, que los jueces también den su opinión porque es válida. Ellos pueden decir, no, mire, yo entiendo, si vos tenés una ejecución de 50.000 pesos, no te puedo regular 630. Bueno, y ahí entrar en discutir esto de la fundamentación y todo eso, que hay que decirlo, bueno, vos querés perforar, tenés que ver lo que dice el 5 y el 1255, no puedes perforar invocando un artículo nomás. Ah. Lo que pasa Y también que son todo cambio, charlados. viste que todo cambio de cualquier naturaleza tiene que traer aparejado también un cambio cultural, es un cambio cultural, en definitiva. Y entonces todo eso lleva el acostumbramiento. Y el acostumbramiento, ¿cómo se llega? Ejercitando. Y lo que pasó es que hubo un gran desfasaje entre lo que era y lo que es, entonces ahí donde surgieron todos estos problemas. Pero yo creo que, bueno, la exposición ha sido excelente, Martín, me quedo corta si te digo excelente, como dice por ahí en el chat, yo creo que has puesto de manifiesto conocimientos muy sólidos y expuestos de una forma objetiva, como bien dijiste vos, objetiva y equilibrada, tratando de aportar soluciones a esto que tanto nos interesa a nosotros, porque creo que todos nos llevamos, aparte de los fallos y demás, nos llevamos la bonanza de esa idea de que debemos fundamentar cuál es el trabajo que hicimos. Así que Es muchas la tarea que uno sí, recomienda o para sea, hay que ser un poco más, menos humilde, digamos, y decir, yo hice esto. contarlo. Porque también el juez no lo sabe, porque hay una realidad a veces hay jueces que Claro, dicen, no, bueno, yo- todo eso que me estás contando ahora yo no lo sé, nunca lo manifestaste, yo no puedo exactamente. interpretar, a veces puede entrar en un problema probatorio, porque a veces son cuestiones, pero bueno, a veces un juez puede intuir en un tema de familia, que uno es mitad, yo no, ya te digo, no estoy en ese ámbito, pero uno de lo poco que ha intervenido en los ámbitos de familia al inicio de la profesión, uno a veces mitad abogado, mitad psicólogo. El tema es que la Sí, parte psicóloga no está sí, sí. remunerada. Y bueno, y ahí es donde se produce uno de los desfasajes por los mínimos, que hay Sí. mínimos. Entonces a veces te parecen desproporcionados si no tuvieran una explicación, ¿cierto? Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, Rosa, Muchísimas gracias. dale. Después paso, si querés, los fallos ahí, estos nuevos al instituto para que Dale, sobre todo dale, este sí, sí, último, para lo analizarlo. leí por arriba en 2 minutos. Hay todo un tema, creo, procesal de interpretación de la sentencia para salir de Círculo de Chajarí y decir que la sentencia en verdad queda firme.
no desde la apelación que confirma el fallo, sino desde el fallo original, una cuestión que la verdad no la he estudiado procesalmente, pero habría que verla. Habría que verla. En su momento habíamos analizado Citrícola Chacarí, nosotros y todos esas, y los fallos conexos, ¿no? Así que ahora podemos seguir analizando. Gracias entonces, y con tu permiso después vamos a editar un poco esto y lo vamos a subir a YouTube, como para Dale, que, Rosa, sí. ¿eh? Dale, dale. Creo que es de provecho para todos. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Hasta luego. Gracias a todos. Chau, chau.